Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Muy bien, estamos empezando la clase de hoy. Voy a esperar un poquitito a ver si se conectan los demás. Vamos a esperar Voy 2 minutos más y luego empezamos a llamar listas, ¿sí? voy a enviar el link en el grupo de quinto Bueno, semestre. listo, listo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Boa tarde, Buenas doutor. tardes. Tudo bem? Graças a Deus. Qué suerte, ¿todo bien? Boa tarde, doutor. ¿Ya revisaron sus exámenes? No, Ya, yo ya los corregí todos y ya están en la plataforma. Así que
Depende de ustedes ver un poco si es que Sim, tienen. doutor. Vamos olhar. Ya. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Voy a empezar a llamar la lista y de acuerdo a cómo se vayan agregando vamos a ir completando, ¿sí? Eduardo. Presente, doutor. Presente. Sí, ya. Bruna. Bruna Alves. Presente, doutor. Ya. Casio. Casio Acevedo. Nicolás Acevedo. Ruan Barroso. Presente, doutor. Ya. Rita. Presente, doutor. Ya. Diego. Diego Carneiro. Presente, doutor. Ya. Ricardo. Antonio Ricardo. Antonio Catania. Víctor D'Angelo. Presente. Ya. Claudia. Presente, doutor. Lawani de Souza. Presente, doutor. Giovanna Díaz. Presente, doutor. Ya. Mara. Alan Víctor. Presente, prof. Ya. Carla. Presente, doutor. Robson. Jan Godoy. Presente, prof. João Omen. Presente, doutor. Bian. Presente, doutor. Muy bien. Lucas. Presente, prof. Alberto Madureira. Creo que no hace más, doutor. ¿Qué le pasó a él? Él dejó el semestre. Creo que sí. Ya. Porque ya van 3 clases que faltan, ¿eh? Laura. Presente, doutor. Ya. Valmir. Valmir Mayoli. Nicolás Martín. Presente, doutor. Julián Oliveira. Caroline. Presente, doutor. Gloria. Presente. Giovanna. Fabiane. Presente. Jefferson. Lorena Rodríguez. Sara Rojas. Presente, doutor. Ruth Romero. Presente. Delarney.
Rebeca, Presente, doctor. Eliana, Presente. y Calcilo, Cilio. Acá, doutor. Muy bien, Doutor Azevedo Nicolas, eu entrei agora. ya. Espera un Eu já me- segundo. Antônio Catânio também, doutor. Espera un ratito. Acevedo, Nicolás. Isso. Ya. Y Catáneo, Antonio, ¿verdad? Aham. Graças, doutor. Yo también, doctor. De la Arney Romero. Bueno, espérame un segundo. Doutor Cássio Azevedo, entrei agora. Casio, ¿ya estás también? Muy bien. Hoy ¿leyeron algo sobre sexo y género? Doutor, antes de Sim. começar a classe, eu posso só fazer uma pergunta referente ao exame? Na questão 10 da relação ativo-passiva, qual que seria a resposta? Ese me cargaron mal. La respuesta correcta cuando es activo pasiva es cuando el paciente no puede responder como en estado de coma, entonces el médico toma las decisiones. É que eu respondi essa e está como errada. Y no, por eso le digo, en el informe figura como errado, pero en la calificación yo les califiqué a ustedes como correctos los que pusieron eso. Então tá bom, muitas graças, doutor. Ujú. O sea, en ese examen figura como, ¿cómo le voy a decir? Incorrecta en la calificación, en la corrección, porque eso la máquina hace automáticamente, pero en la calificación yo les puse como punto válido eso. Doutor, quando tá amarelo é o quê? Que acertou metade? Está incompleto la respuesta, entonces es mitad de la calificación. E a gente podia ter o gabarito dessa prova, doutor? Poderia ter para saber as que a gente errou, o que que era o correto? Realmente, no sé cómo en el sistema sale, ¿verdad? Pero podría averiguar. Generalmente lo que vi que algunos pusieron, por eso es completa cuando hablaban de la definición de deontología, en donde ustedes saben que son las normas y pautas, todo genial, pero no ponían que tenía de la deontología por definición sí tiene que se refiere a personas de salud, porque son las pautas, no pusieron que estaba en relación a el personal de la salud. Es lo que vi más completo. El otro reto, por ejemplo, cuando hablábamos de la bioética, cuáles son los principios de beneficencia y no maleficencia. Y todos ponían beneficencia solamente y no el de no maleficencia. Un segundito. Lorena Rodríguez acaba de entrar, me dice. ¿Está bien? Lorena, ¿estás ahí? Sim, doutor. Estou aqui. Ah, ya, muy bien. ¿Alguna otra consulta con respecto al examen? Muy bien. ¿Quién me puede decir qué concepto tiene sobre sexo? No leyeron nada, ¿eh?
¿Cuál es la diferencia entre sexo, género y orientación sexual? Bueno, entonces vamos a empezar la Claro, clase. o sexo está relacionado a... É uma distinção anatômica, biológica. Ujú. Ya, E bueno, vamos a... gênero é o que Sí, você decide com que vai fazer com isso depois. excelente. Está más o menos yendo hacia ahí. Bueno, empezamos la clase hoy entonces. Hoy vamos a hablar de sexo y género, hacer las disquisiciones y los aspectos éticos de lo que es el sexo. Bueno, el género y sus horizontes epistemológicos. Simone Beauvoir había dicho de que no se nace mujer, se llega a ser. Son conceptos que vamos a ir definiendo para poder entender desde el punto de vista ético cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de género. Entonces, ¿qué es el género? Es el conjunto de características físicas y biológicas que sitúan a un individuo en algún punto de una línea continua que tiene en los extremos individuos reproductivamente complementarios y que se los define y se los conoce como macho y hembra. Sus componentes son los órganos sexuales y los caracteres sexuales secundarios, hormonas, cromosomas, etc. O sea, la definición de sexo es una definición biológica y física. Y como dije ahí, no es algo así categórico. Tenemos un extremo, ¿verdad? Que es el hombre y el otro extremo la mujer. Y a partir de ahí hay una línea que va viendo esta definición. O sea que acá tenemos, como ustedes ven, en el extremo izquierdo, por definición se habla del punto de vista biológico, el macho. Y en el otro extremo está la hembra. Y luego una serie de situaciones que se las llama por ende intersexual. Acá tenemos en cuenta solamente el aspecto biológico. Y dentro de ese aspecto otra vez tenemos muchas variables. Por ejemplo, podemos tener un ser humano que tiene caracteres sexuales externos masculinos, pero resulta que tiene cromosoma X. O puede tener, a mí me cupo ver en varias oportunidades pacientes que tenían un defecto congénito de la línea media, entonces al tener una extrofia vesical, o sea, toda la vejiga, todo estaba abierto al exterior, entonces tenía genitales ambiguos, no tenía bien definido el sexo macroscópicamente y por lo tanto entonces de a poco se va a ir definiendo qué sexo le podríamos ofrecer para su reconstrucción. Entonces, en resumen, lo que tenemos que tener presente es la definición de sexo. El sexo, entonces, como dije acá en este ejemplo, es el conjunto de características físicas y biológicas que sitúan a un individuo en un punto de la reproducción complementaria y se definen como macho y hembra. Y ahí entran
los elementos del sexo están determinados por los órganos sexuales, sus caracteres sexuales secundarios, las hormonas, los cromosomas, etcétera, etcétera. Todo eso hace al sexo, sea macho, hembra o una situación intersexual indefinida. Como ustedes saben que la testosterona, ¿verdad? La hormona sexual, la hormona masculina por excelencia, es un precursor del estrógeno. Saben que estrógeno y progesterona son las hormonas femeninas y dentro de ellas el estrógeno es la que determina los caracteres sexuales secundarios en la mujer y la progesterona es más bien para regular el ciclo menstrual y nutrir al endometrio en caso de que se produzca la fecundación o embarazo. Por eso se llama progesterona, o sea, progestación. Pero la hormona sexual femenina, por definición, es la hormona estrogénica, el estrógeno, que es la que su aumento determina los caracteres sexuales femeninos. En el hombre la testosterona. Y la testosterona es un precursor, o sea que se forma primero en todas las formaciones y la cadena enzimática se forma primero testosterona y a partir de la testosterona se forma el estrógeno. Por eso es que puede ocurrir feminización de los caracteres sexuales secundarios del hombre, del macho, por lo que estamos viendo ahora, y entonces tenemos características feminizantes o masculinizantes dependiendo de el estado hormonal. Ustedes saben que hay patologías hormonales que producen justamente por estas modificaciones enzimáticas masculinización o feminización de los caracteres sexuales de uno u otro. Por eso es que les digo que se tiene que tener en cuenta todos esos aspectos fisiológicos, hormonales, cromosómicos y físicos. Entonces, esto es lo que tenemos como definición de sexo. Que quede bien claro, ¿sí? Y luego hablamos de género. Como dijo la compañera, el género es el conjunto de caracteres definidos culturalmente como masculino o femenino de acuerdo a criterios convencionales y diferencias características de cada cultura, de una a otra y sobre todo de una época a otra. Entonces así tenemos el género masculino y el género femenino, como en el ejemplo anterior, en uno u otro extremo, y todas las variables intermedias se le llama andrógino. Entonces, por definición, género, ¿verdad? Son caracteres definidos culturalmente como masculinos o femeninos de manera convencional y diferentes de una cultura a otra y de una época a otra. Ustedes saben que toda la historia del género humano se tenía algunos conceptos convencionales como masculino o como femenino. Un ejemplo práctico que tenemos ahí con el dibujito es que años atrás, en la década del 40, del 50, o mejor dicho, en los últimos 20 años atrás, el fútbol, ¿verdad? Era un deporte exclusivamente masculino y se lo definía como algo bien característico del género masculino. Y hoy en día saben ustedes que tanto hombres como mujeres practican el fútbol. O sea, hoy es diferente la situación a épocas pasadas. Entonces, no podemos hablar por definición de género que el fútbol en este caso sea un deporte exclusivo masculino o exclusivo femenino, por lo que le estoy mencionando a todos ustedes. Y así tenemos situaciones en donde
Antiguamente, el uso de pantalón era algo exclusivo del género masculino. Luego vinieron evolucionando todos estos aspectos y hoy en día es tanto masculino como femenino. Al igual que ahora actualmente, por ejemplo, el uso de polleras, habrán visto en algunos desfiles y algunas situaciones, se ve que la pollera, por hablar de vestimenta, es tan común para el sexo femenino como para el sexo masculino hoy en día. Y así son situaciones diferentes que van avanzando y que se van modificando de acuerdo al momento cultural, a la época y a definiciones convencionales que van apareciendo. No así la definición de sexo, que el sexo es algo categórico, biológico, que no se puede modificar. O sea, el que sale macho es macho y quien sale hembra es hembra. Me pueden decir de que hoy en día se pueden hacer cambios, o sea, físicos externos y hacer lo que se llaman los transgéneros, ¿verdad? Entonces puede ser, se puede modificar un aparato genital masculino y modificarlo para que se vuelva femenino y viceversa. Pero es solamente el carácter sexual secundario. Pero todo lo que es su composición hormonal, su composición cromosómica y su composición masculina o femenina exclusiva, eso no se modifica. Entonces, ahí tenemos entonces que los sexos están bien claros, bien definidos en los extremos. Y luego tenemos, como les dije, sexos intermedios que biológicamente salieron o con algún defecto congénito o alguna alteración hormonal que hace que no tenga algunos aspectos bien definidos, y eso es lo que hacen los llamados, como les dije, estados intermedios. Y con respecto al género, eso sí se puede ir modificando y se puede ir incorporando o retirando algunos aspectos convencionales que se fueron formando de acuerdo a la época y a características propias de cada cultura también. Ustedes saben que de repente algunos aspectos de la cultura de algunas regiones define como actividades o actos o formas de ser exclusivos del género femenino y otros exclusivos del género masculino, que no es lo mismo aplicable a otra zona, a otra región o otra cultura. Y entonces, por eso esta parte, la definición de género, es muy variable. Y entendemos entonces de que tenemos por definición de género en un extremo masculino, en otro extremo femenino, y los estados intermedios que se llaman estados andróginos. O sea que tenemos bien claro ahora ya lo que es sexo, lo que es género. Luego tenemos otro aspecto, que es la orientación sexual. Y esto se refiere a la atracción erótica y afectiva que sentimos por hombres, por mujeres, por ambos o por ninguno. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto, entonces hablamos en lo que respecta a la orientación sexual, en un extremo, la persona heterosexual, que es aquella que tiene predilección, como dije acá, atracción, predilección, afectividad hacia el sexo opuesto. Ese es el heterosexual. Y aquel que tiene atracción por su mismo sexo, entonces es una persona homosexual. Y los estados intermedios es aquel que tiene atracción
y afectividad hacia ambos sexos, entonces se los denomina como bisexual. Y también tenemos situaciones donde la persona no siente atracción para ningún lado del sexo, ¿sí? Ni el mismo sexo ni el sexo opuesto, entonces se los denomina asexual. Y entonces, de acuerdo entonces a la orientación sexual, hablamos de heterosexual, homosexual en los dos extremos. Y los estados intermedios, bisexual o asexual. Entonces, haciendo un esquema tradicional, tenemos en cuenta, de acuerdo al sexo, macho, hembra. De acuerdo al género, masculino, femenino, hombre o mujer. Y de acuerdo a la orientación sexual, en realidad esto está mal, por sexo opuesto o el mismo sexo sería, o sea, atracción por hombres, en este caso el macho por mujeres y en el otro extremo la hembra por hombres, entonces es heterosexual. Y cuando es por personas del mismo sexo, entonces tenemos los cuadros homosexuales. Y acá empieza la situación. Entonces, esta era la forma, el esquema tradicional que se mantenía siempre. Macho, hembra, hombre, mujer, orientación sexual por hombres o por mujeres. Esta es la situación actual, que tenemos este esquema de la diversidad de orientación sexual de acuerdo a los distintos tipos de orientación, valga la redundancia. Y fíjense la diversidad que podemos tener. Macho, hombre, ginefilia, intersexual por hombre, macho por androginia, hembra, mujer, androginia, bigénero, bisexual, asexual, androfilia, ginefilia, etcétera, etcétera. Todas estas variables tenemos hoy en día en lo que respecta a el grado de orientación sexual. Entonces, el hombre, el macho, puede definirse como hombre y puede tener deseo hacia la mujer, entonces es ginefilia. El macho puede gustarle otro macho, entonces se llama androginia. El hombre le gusta al otro hombre, androfilia, etcétera, etcétera. Es toda esta la variable que podemos tener en relación a la diversidad de géneros y de orientación, sobre todo orientación sexual. Por eso es que acá lo que yo quiero que quede bien claro la definición de sexo, género y deseo o atracción sexual. Y a partir de ahí tenemos entonces una grandes dilemas en relación a género y sociedad. El grado de aceptación de cada género que día a día se está haciendo más difícil. Pero para tener en cuenta esto, la sociedad tiene en cuenta ciertos aspectos. Tenemos, por ejemplo, el lenguaje. Antes de pasar, acá queda bien claro lo que estamos hablando es el sexo, no hay duda. Para hablar definición y definir el sexo de una persona no hay ninguna duda. Porque eso es algo biológico, algo que nosotros llevamos en nuestra carga cromosómica, en nuestra carga hormonal, en los órganos que tenemos, que son los caracteres sexuales primarios, y en los caracteres sexuales secundarios. O sea, aquella persona que tiene testículos es macho. Aquella persona que tiene ovario, que son los caracteres sexuales primarios, que tiene ovario es hembra. Y luego hablamos de caracteres sexuales secundarios, los genitales, la distribución pilosa,
la presencia de mamas o no, todo eso está definido hormonalmente y entonces eso define el sexo. Y ahora estamos hablando de datos convencionales que nos hablan del género. Entonces, algunos aspectos que fueron avanzando y evolucionando en lo que respecta al género, al lenguaje, si es neutro o es sexista. ¿Qué es lo que tenemos como lenguaje? Por definición, son sistemas de comunicación que están compuestos de códigos, símbolos y signos, los cuales van teniendo un significado en el contexto de la comunidad en donde se utiliza. Y acá tenemos sexismo, que es el lenguaje, en el punto de vista como lenguaje, es expresión de convenciones sociales que fueron construidas en torno a experiencias, mensajes y discursos que se van gestando en una sociedad que puede estar estigmatizada por las formas de ser y actuar tanto de hombres como mujeres. Entonces, desconociendo el carácter social e histórico de las identidades. Y ahí entonces hablamos de la definición y los signos de lo que es hombre o mujer. Y acá tenemos el aspecto genérico universal que fue existiendo por muchos, no digo los años, siglos, y que luego esto se va modificando justamente en el transcurso de los años en la medida que vamos evolucionando supuestamente en lo que respecta a nuestra apreciación de lo que es el género. La mayoría de las corrientes religiosas, ¿verdad? El budismo, el islamismo, el catolicismo, el cristianismo, definen como el ser creador único masculino y la mujer en un nivel más bajo, debajo de el padre. Por eso se habla de patriarcado. Como les digo, todo esto tienen que ustedes ir retrotrayéndose a las culturas y a los momentos en que ocurrieron estas cosas. Estamos hablando de siglos antes, en donde entonces la imagen masculina era la que definía todo, y entonces era el que llevaba el sustento a la casa, era el que cazaba los animales para comer, etcétera, etcétera. Por eso existía desde tiempos inmemoriales, lo que predominaba era el patriarcado. Entonces, en ese contexto del patriarcado, vemos que la familia, lógico que es la institución básica del orden social, y en esta estructura el varón, jefe de la familia, dueño de todo el patrimonio, dueño de los hijos, de la esposa y de todos los bienes. Eso es lo que era el patriarcado. Luego tenemos el androcentrismo. O sea, todo esto veíamos que el hombre es en el genérico universal. La mujer se pierde, el hombre en el centro del uniforme. Es androcentrismo. El hombre es el centro de la mujer, el centro del mundo, y la mujer está ahí en un lugar opacada, sin tener una definición de su situación claramente. Eso es lo que teníamos desde el punto de vista universal. Y por supuesto, todas las actividades y todos los eventos estaban bien delimitados para cuál era el exclusivo para determinado sexo. Luego tenemos también la dominación simbólica, en donde se atribuye un valor simbólico superior al hombre sobre la mujer. O sea, empezando por esta imagen de lo que es el símbolo masculino, que es un círculo con una flecha arriba, y la mujer es un círculo con una cruz hacia abajo. Entonces, da una idea de que el ser dominante es el hombre. O sea, todos estos son aspectos genéricos universales en donde se mantenía la imagen de patriarcado
androcentrismo y dominación simbólica. Entonces, estas son las características de género en el transcurso del tiempo que, como ustedes se darán cuenta, obviamente, esto fue modificándose. Pero depende, como les digo, de la cultura y de la época en la cual agarramos este aspecto. Ustedes saben que en otras culturas, por ejemplo, el centro, o sea, el centro de la familia, justamente es, hablamos del otro extremo, existe el matriarcado y a partir de ahí entonces el centro de todo es la mujer en distintas culturas. Y acá tenemos los ejemplos del lenguaje, cómo fue avanzando. Y tenemos artículos y pronombres, por ejemplo, femenino y masculino, que se administran en forma arbitraria. El sol, el ser dominante. La luna. El mar. A pesar de que ahora ya se dice está en la mar. Esto estamos hablando con respecto a lo que hablamos en el lenguaje, por lo menos el español. Pero ustedes mismos sabrán que, que en el portugués, que es lo que ustedes más manejan, y en la mayoría de todos los otros idiomas es así. Entonces, también en relación a artículos, en relación a las profesiones, el modista, la costurera, el chef, la cocinera, se dan cuenta que se resalta el androgenismo, o sea, predomina la imagen masculina en los conceptos del lenguaje. Y entonces se tienen, por ejemplo, el doctor, la enfermera, el ingeniero, la ingeniera, los espacios públicos, por supuesto, hombre público. ¿Se dan cuenta acá la diferencia? Si decimos, es un hombre público, estamos resaltando la masculinidad desde el punto de vista genérico. Pero si decimos una mujer pública, ¿verdad? Se dan cuenta que se la sitúa a la mujer en un segundo plano. Incluso hasta con una tendencia despectiva. Y acá tenemos el ejemplo, ¿verdad? Cuando una persona se comporta de tal manera, si es niño o mujer, si es niño o mujer, se le dice una forma, y si es niño u hombre, se le dice de otra forma. Si una persona se comporta en forma activa, a la niña se le dice nerviosa. Al niño se le dice inquieto. Si es muy insistente, a la niña se le dice terca y al niño se le dice tenaz. O sea, y acá van describiendo toda una serie de situaciones que demuestran cómo en el correr de los años y los siglos, esa caracterización de género, ¿verdad? Siempre se mantuvo a favor de del género masculino antes que al género femenino. También tenemos roles y estereotipos de género en cuanto a sus deberes, a sus expectativas y a las prohibiciones. Con respecto a los deberes, ustedes saben que es bien característico el estereotipo de que el hombre es el que tiene que estar trabajando y la mujer tiene que estar en la cocina lavando. Son estereotipos de género que ya están, gracias a Dios, de a poco se van cambiando y se van yendo más hacia la igualdad de géneros. Con respecto a la expectativa del hombre que trabaje y la mujer que haga su labor en casa. Y por supuesto las prohibiciones de las situaciones de atracción sexual, masculina, femenina, etcétera, etcétera. Son estereotipos y roles que teníamos antes bien definidos como de determinado sexo o en este caso determinado género y que hoy en día esto se va modificando. Tenemos entonces
por ejemplo, o sea, no se asocia naturalmente el hecho de ser hombre o mujer con determinadas actividades, potencialidades, limitaciones y actitudes. O sea, actividades de fuerza, actividades donde no se necesite mucho razonamiento, actividades donde se use mucho la fuerza bruta y esfuerzo físico, siempre se relaciona al hombre. Y actividades donde se busque la delicadeza, los cuidados mínimos, los detalles, la exquisitez, se lo vincula más al género femenino. Y cosas así que ustedes saben que esto fue cambiando con el transcurso de los años y hoy en día son muy pocas, muy pocos los estereotipos de donde habla de la exclusividad de determinadas profesiones o determinadas actividades relacionadas a uno u otro género. Luego tenemos que también lo que habíamos dicho, se clasifican como naturales algunas actividades o expresiones propias de lo masculino o de lo femenino. También se valora de forma distinta la misma actividad, dependiendo si es realizada por un hombre o una mujer. O sea, ustedes saben que esto es categórico y característico que estadísticamente hablando, en línea general la mujer percibe, ¿verdad? Una remuneración o una valoración de su trabajo con relación a un par masculino. Generalmente estamos hablando de un 30% menos. O sea, por una actividad, por la misma actividad, si esta es desempeñada por un hombre, tiene un incremento de un 30% en su valor de remuneración que la misma actividad hecha por una mujer. O sea, son estereotipos que de a poco tienen que ir o se van modificando. Y por supuesto que se valora de manera diferente las actividades identificadas como masculinas o femeninas. Entonces, acá estamos hablando de todas las desigualdades desde el punto de vista del género. Y tenemos en relación al poder y la violencia. Tenemos que esta diferencia, esta desigualdad, nos da una relación de poder, lo cual opera como una imposición sobre los que refuerzan día a día las conductas esperadas de hombre y mujer. Tenemos mecanismos que nos demuestran el ejercicio del poder desde el punto de vista masculino sobre el femenino, en la división sexual del trabajo, en la estructuración familiar, como dije anteriormente, patrilineal o patriarcado, el estatus de la mujer en la sociedad, acompañante del hombre, segundo sexo, o sea, en segundo plano. Ustedes saben que estas corrientes de poder que hasta ahora se mantienen, como es el caso de la monarquía, ustedes saben que en todas las estructuras monárquicas que van desapareciendo, por suerte, en primer lugar, el rey, el emperador, el hombre, el macho, el que dirige a la nación, y siempre un paso atrás o un lugar más atrás tiene que estar la esposa, la reina, etcétera, etcétera. Por eso le estoy mostrando la estructura de lo que es la sociedad de acuerdo al género que esto gracias a Dios va modificando y se va avanzando hacia la igualdad de género. Acceso a bienes y servicios, por supuesto, predomina el hombre. Cuando un hombre va a hacer un crédito, cuando un hombre va a comprar un inmueble, en la mayoría de las legislaciones, el solo hecho de que él quiera hacerlo, lo hace. Cuando una mujer quiere comprar un inmueble o tener acceso a un bien, tiene que tener la aprobación y la firma del
marido o su pareja. Y así tenemos cómo esto tiene que ir cambiando y es por lo que se está teniendo hasta hoy en día como género, ¿verdad? Economía de los bienes simbólicos, representaciones y percepciones sociales. Todo esto está englobado dentro del género. Y no podemos hablar de la relación de género sin dejar de hablar del tema de la violencia. La violencia es el uso deliberado de la fuerza o el poder. Y acá hay algunos aspectos muy importantes a tener en cuenta. Violencia no es sinónimo de agresión física, porque puede haber distintos tipos de violencia, que es lo que vamos a ir definiendo de a poco. Entonces, violencia entonces es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea como amenaza o en forma efectiva contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o una comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesión, muerte, daños psicológicos y trastornos del desarrollo o privaciones. Esta es la definición de violencia hecha por la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos acá, por ejemplo, la violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o de algún tipo de arma u objeto contundente que pueda provocar o no lesiones, ya sea internas, externas o ambas. Esa es la violencia física. Luego tenemos la violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión de acto que afecta a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta como por ejemplo, una transformación, se modifica el patrimonio a favor de uno u otro, sustracción, se sustrae, se roba, se saca, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos que están destinados a satisfacer sus necesidades y pueden abarcar los daños a los bienes comunes o a los bienes propios de la víctima en este caso. Eso es lo que se define como violencia patrimonial. Se ve afectado su patrimonio. La violencia puede ser también económica, que es toda acción u omisión del agresor que afecta entonces a la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta sobre todo a través de limitaciones que están encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como también la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Cuando hablamos de percepción de un salario menor, siempre debe ir aclarado dos aspectos, que puede ser por un igual trabajo y, por supuesto, dentro de un mismo ámbito laboral. Porque ustedes saben que en el mercado libre, en la libre competencia, puede ser que en un centro laboral se perciba mejor que en otro. Y eso no está relacionado a violencia económica, sino que al libre albedrío que se tiene en lo que respecta a las remuneraciones. Ser un médico en un puesto de salud no tiene la misma remuneración que ser un médico en un hospital privado de prestigio. Entonces, eso no se puede hablar como una violencia económica. Ahora bien, si en ese puesto de salud tenemos dos colegas, masculino y femenino, y uno percibe más que otro, ¿verdad? O en una institución privada, dos profesionales de la misma especialidad, la misma condición, la misma capacidad, uno masculino y otro femenino, y por el hecho del género perciba diferente remuneración, entonces ahí hablamos de una violencia económica. Por supuesto está también la violencia sexual,
que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por lo tanto atenta su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer y la denigra y la concibe como objeto. O sea que esto es la violencia de género que se tiene presente. Existe también violencia sexual tanto del hombre hacia la mujer como también de la mujer hacia el hombre. Lógico que esto, por todo lo que fuimos viendo antes, es lo menos. Es poco frecuente la violencia de la mujer hacia el hombre, pero existe también. Y lo que predomina hasta hoy en día es la violencia masculina sobre la femenina. Y por supuesto, cualquier otra forma análoga de que lesione o que sea susceptible de dañar la dignidad, la integridad o la libertad acá está mal porque es de las mujeres, sino que se refiere del género opuesto. O sea que violencia, acá estábamos hablando de violencia física, patrimonial, económica, sexual. Pero por supuesto que hoy en día hasta ahora predomina la violencia masculina hacia la femenina, pero también existe lo inverso, violencia femenina hacia el hombre. Y los ámbitos de violencia podemos tener en el hogar, en la pareja, en la familia, en el trabajo, en la escuela y en la comunidad, que son los ambientes donde nosotros estamos todos predominantemente trabajando o viviendo. Y los tipos de violencia, ya dijimos, patrimonial, física, económica, sexual y obstétrica. ¿Qué es lo que tenemos? Nuestra meta es llegar a la equidad de género. ¿Qué quiere decir eso? Es una transformación de la estructura social y de las formas de convivencia humana. Hay que eliminar todo lo que es los antecedentes históricos, o sea que hay que deshistorizar lo que ya está historizado. Entonces, conceptualizamos la realidad desde una visión sociohistórica que hay que reconocer para poder transformar. Y a partir de ahí se tiene que buscar la equidad de género. Entonces, ¿qué tenemos como perspectiva de género? Que involucra un cambio en el pensamiento, implica la disponibilidad de reconocer que nuestras miradas son miopes y que muchas veces nos perdemos de muchas cosas por miedos, prejuicios, preconceptos y antecedentes. Así nomás luego siempre fue y así debe ser, por ser una manera, un ejemplo de lo que normalmente se suele decir. Tenemos que orientar nuestra perspectiva hacia una posibilidad, una mirada crítica y propositiva que recupere nuestra memoria histórica y visibilice nuestra experiencia y aportes al desarrollo de la humanidad. Debe haber un cambio ético que implica 3 tipos de desplazamiento. Uno, el epistemológico, que es la postura de lo normal a lo normal, de lo instrumental a la construcción de mirada, de alteración y recomposición de la conciencia, de la negación del sujeto y reconocimiento de la subjetividad. ¿Eso qué implica? Que hay que evaluar a la persona como tal, independientemente del sexo, del género y de la orientación sexual. Entonces, y eso implicar o incorporar a la vida cotidiana. Luego, estamos hablando del cambio de posición, de postura, que es lo que se conoce como epistémico. Luego estamos desde el punto de vista lingüístico, que son cambios que tendrían que alterarse en el lenguaje. Esto es un poco difícil porque modifica todo un sistema, todo un esquema de lenguaje
que hace a la lengua misma de cada idioma, y entonces cambiar de la explicación a la experiencia, de la razón al sentir, del responder al cuestionar, etcétera, etcétera. Un cambio desde el punto de vista lingüístico. Por ejemplo, son estas dos últimas partes. Del qué es y cómo debe ser a cómo nos va en la vida. De qué, por ejemplo, es el poder a cómo se puede ejercer el poder. Cómo se puede, poder circula y va atravesando sujetos y van tomando sus cuerpos y sus accionarios. Y por supuesto, un cambio relacional de lo que tenemos marcado e impuesto hacia algo que hoy en día todavía es utópico en algunos aspectos. Y por supuesto de que todo lo que sabemos, a ir aprendiendo, modificando y cambiando esas orientaciones, culturas y corrientes. Muy bien. Se comprendió lo que estábamos desarrollando acá, que tenemos que tener bien claro y definir, como les dije, 3 aspectos. Definición de sexo, definición de género y definición de orientación sexual, que son 3 cosas diferentes, pero que están interrelacionadas unas con otras. Es el primer punto que tenemos que tener bien claro. Y luego, tener bien definido los aspectos relacionados a la orientación en base a la definición de género. Todos los cambios que ocurrieron en el transcurso de los años de la vida y los cambios que debemos hacer todavía para poder llegar a una humanidad cada vez mejor y más tolerante y sobre todo justa con respecto a lo que hablamos, que es el aspecto sexual, que es lo que ahora estamos viendo. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Solo respondió el silencio de los inocentes. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les doy 5 minutos para que descansen un poquito y luego vamos a seguir la siguiente clase, o sea, el siguiente tema de esta clase. ¿Les parece bien? Entonces toman un poquito de café, agua y en 5 minutos volvemos a activar nuestras pantallas. ¿Les parece? Muy bien.
Hola, ¿cómo están? Volvemos a clase. Bueno, el siguiente tema que vamos a desarrollar ahora es con respecto a aspectos y definición de lo que es calidad de vida. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Bueno, quedó todo claro con respecto a lo que desarrollamos en la primera parte de la clase, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a continuar con respecto a la definición de calidad de vida. Esperen un momentito que estoy... teniendo un problemita acá con la computadora. No me permite. Bueno, ahora voy a empezar nuevamente, ¿sí? Ahora sí, ya podemos ver esto. Bueno, ahora tenemos que desarrollar sobre aspectos que hacen a la calidad de vida. ¿Eso qué implica? La definición de qué entendemos por calidad de vida, qué es lo que entendemos por capacidad del ser humano de vivir en un ambiente de bienestar. Bueno, la calidad de vida entonces se tiene como lógico, la máxima expresión de la calidad de vida está relacionada a la salud. Porque ustedes saben que sin salud, nuestra calidad de vida no va a ser la más adecuada. Entonces, tenemos por definición que la dimensión de la calidad de vida está relacionada en el aspecto físico, en el aspecto psicológico y en el aspecto social. Entonces tenemos una dimensión física, una dimensión psicológica y una dimensión social. ¿Qué entendemos por calidad de vida? Calidad de vida es aquella en la cual tenemos bienestar, felicidad y satisfacción de la persona. Todos esos aspectos hacen a la calidad de vida de una persona. Por supuesto, cuando mejore su bienestar, mayor va a ser su felicidad y por ende mayor su satisfacción. Y eso entonces va a ser al bien común de la persona. Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, o sea, su lugar en el mundo, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los cuales vive y en relación con sus objetivos, metas, expectativas, normas e inquietudes. Como ustedes ven, es un concepto muy amplio que está, por supuesto, influido en todo el complejo por la salud física del sujeto, por su estado psicológico, el grado de independencia que pueda tener, sus relaciones sociales o interrelaciones con sus pares, así también como la relación con los elementos esenciales de su entorno.
Entonces, en resumen, cuando hablamos de calidad de vida, entonces tenemos que ver qué tan satisfecho, qué tan feliz se siente una persona en relación a su entorno, su vida y su grado de proyección y expectativa de vida. Entonces, ¿qué conceptos tenemos relacionados? Primero, que ustedes saben que la calidad de vida está muy relacionada ahora con la acción política de los gobiernos, ¿verdad? Entonces, hoy en día la calidad de vida está muy supeditada a todos los avatares de la vida dominadas por la acción política en relación al bien del pueblo. La felicidad, entonces, calidad de vida, una acción política. Felicidad, se denomina felicidad un estado afectivo o emocional caracterizado por un sentido de gozo y satisfacción por lo que uno está haciendo. Y acá les pongo algunos ejemplos como parámetros de felicidad. Bienestar, en cambio, es un conjunto de condiciones objetivas necesarias, pero no suficientes para la satisfacción de las necesidades humanas. El bienestar puede ser social, físico, espiritual, mental y emocional. Y todos ellos están interrelacionados para ver que nuestra calidad de vida sea la mejor para todos. Por supuesto, esto tenemos que tratar de dimensionar, tenemos que tratar de cuantificar. Y entonces, como dije anteriormente, la calidad de vida en su máxima expresión está relacionada a la calidad de vida relacionada a la salud. Si nosotros estamos enfermos, tenemos alguna limitante en lo que respecta a salud, evidentemente que nuestra calidad de vida va a estar disminuida. Pero acá tenemos que tener en cuenta que la salud no es lo único. Tenemos también una dimensión física, que es lo que habla de salud, una dimensión psicológica y una dimensión social. ¿Qué es la dimensión física? Es la percepción del estado físico o salud y se entiende como tal a la ausencia de enfermedad, a los síntomas producidos por la enfermedad y a los efectos adversos del tratamiento. Por supuesto que estar sano es un elemento esencial para tener una vida con calidad. Pero esa percepción, ¿verdad? No siempre es igual entre todos. Muchas veces tenemos personas con ausencia de enfermedad, pero que no tienen una calidad de vida adecuada. Tenemos pacientes con síntomas producidas por enfermedades, pero que igual pueden tener una dimensión física óptima y una calidad de vida buena. Y también personas que tienen efectos adversos por el tratamiento que perciben, pero no por ello quiere decir que su dimensión física esté alterada. Entonces, desde el punto de vista físico, tenemos que calidad de vida, desde el punto de vista físico, es la percepción del estado físico de salud y se entiende como tal, en líneas generales, como la ausencia de enfermedad, ausencia de síntomas producidos por una enfermedad o ausencia de efectos adversos producidos por el tratamiento de esa enfermedad. Desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo. Por ejemplo, miedo, la ausencia de miedo, de ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la incertidumbre con respecto al futuro. Y por supuesto acá entra desde el punto de vista psicológico las creencias personales, espirituales y religiosas, como ser el significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento y la desgracia. O sea, eso es
evaluación de la calidad de vida desde el punto de vista de la dimensión psicológica. Y por supuesto, la dimensión desde el punto de vista social, que se entiende que es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los roles sociales que llevan la vida, como por ejemplo la necesidad de apoyo familiar, apoyo social, y acá entra nuestro famoso caso de relación médico-paciente, el grado de desempeño laboral, etcétera, etcétera. O sea, la dimensión social en lo que respecta a relación médico-paciente, al acceso a la salud, y entonces hay un aspecto y una dimensión social con respecto a nuestra calidad de vida. Se podría hablar de un paralelismo, o sea, para tener una idea, eso, la famosa frase de 3 cosas en la vida: salud, dinero y amor. O sea, salud con respecto a la dimensión física, dinero a la dimensión social y amor con respecto a los sentimientos, o sea, a la dimensión psicológica de nuestra vida y la calidad de vida que nosotros queremos de acuerdo a nuestras expectativas. Por supuesto que esto tenemos que cuantificar o tener algunos parámetros que nos hablan de los indicadores de la calidad de vida en lo que respecta a salud. Se entiende como indicadores de calidad de vida a todo aquello que se refiere al nivel o a la forma en que se satisfacen todas estas necesidades que habíamos mencionado en un núcleo social. Los indicadores, o sea, volviendo atrás, dijimos que nuestra calidad de vida está dada por una dimensión física, una dimensión psicológica y una dimensión social. La reunión de todos estos es lo que va a hablar a favor de nuestra calidad de vida. Y por supuesto, esto tenemos que saber cuantificar o tenemos que tener algunos indicadores que nos hablen desde el punto de vista de su dimensión física, qué es lo que favorece a nuestra calidad de vida, desde el punto de vista psicológico, qué es lo que afecta o favorece o perjudica nuestra calidad de vida, y desde el punto de vista social también, qué es lo que nos afecta para nuestra calidad de vida. Entonces, tenemos que poder cuantificar para saber decir qué dimensión de calidad de vida estamos llevando hoy en día. Y eso entonces, por supuesto, tenemos que tener unos indicadores que nos van a ir objetivando más claramente para ver qué tipo de calidad de vida estamos llevando o queremos llegar a llevar. Entonces, estos indicadores pueden ser de 2 tipos. Un de tipo unidimensional, cuando hay un tipo de necesidad específica dirigida hacia una determinada persona o área. Y un indicador multidimensional en donde está todo un conjunto combinado de necesidades que abarca todos los aspectos mencionados anteriormente para llevarnos hacia una determinación de la mejor calidad de vida. Los indicadores unidimensionales, tenemos por ejemplo indicador de salud. Cuando hablamos de que la calidad de vida en un determinado país, en una determinada región, la calidad de vida desde el punto de vista de salud está bien, tenemos indicadores de mortalidad, indicadores de morbilidad, indicadores de recursos y acceso a la salud pública. Lógico, cuando hay una tasa de mortalidad elevada, evidentemente que la calidad de vida está alterada, no es la adecuada. Cuando hablamos de aumento de morbilidad, lógico que eso va a hablar que la calidad de vida está disminuida.
el ejemplo práctico de nuestra situación actual desde el punto de vista de indicadores de la salud. O sea, estamos en una pandemia, tenemos una tasa de mortalidad que va aumentando, tenemos una tasa de morbilidad que está aumentando. Lógico que no estamos viviendo felices, no estamos viviendo adecuadamente. Nuestra calidad de vida está disminuida con respecto a 2 años atrás, ¿verdad? Vivíamos mejor, estábamos más felices, podíamos salir, no usábamos mascarilla, etcétera, etcétera. Y esto se traduce por los indicadores de mortalidad, de morbilidad y de recurso y acceso a la salud. Luego tenemos los indicadores de educación. O sea, sin educación, la salud no va a ser tan efectiva. Y la calidad de vida tampoco va a ser la adecuada. ¿Cuáles son los indicadores que vamos a tener en cuenta para hablar de salud? Vamos a tener en cuenta indicadores de cobertura de educación, o sea, qué cantidad de población estamos abarcando para la educación. Indicadores de resultados, o sea, no solo abarcar una buena educación, sino, o sea, no solo abarcar la mayor extensión territorial en lo que respecta a educación, sino también la calidad de la educación. O sea, resultados obtenidos a partir de la educación que uno le está dando. Y por supuesto, indicadores de recursos necesarios para poder dar una calidad de educación y un nivel de educación óptimo. Cuando hablamos de indicadores de cobertura, tienen como objetivo describir en qué medida la población accede a los servicios educativos en los distintos niveles. Los principales indicadores que reflejan cobertura son tasa de escolarización o asistencia a la educación. Y la escolarización se revela a través de la asistencia. O sea, si tenemos una población, vamos a hablar en términos mágicos, de un 60% de población en edad escolar, pero esa población de 60%, ni un 20% llega a escolarización o asistencia a la educación, entonces evidentemente que la cobertura y la escolarización no es la adecuada. Y así sucesivamente. Eso nos va a ayudar sobre los indicadores de cobertura. Luego tenemos indicadores de impacto y rendimiento. O sea, que es para medir, como les dije, no solo que llegue, sino que en qué condiciones y con qué calidad llega. Entonces, el indicador más generalizado que se usa para el nivel de educación es la tasa de analfabetismo. O sea, se entiende que cuanto menor es la cantidad de analfabetos, quiere decir que mayor es la cobertura y el impacto de la educación en esa región o en ese país, por supuesto. Y luego tenemos, todo esto estamos hablando de educación, indicadores de recursos. O sea, estos indicadores buscan reflejar la asignación que el recurso financiero del país, del gobierno, de la nación, aporta a la educación. Cuanto más alto es el recurso financiero, humano y físico que la sociedad destina a la educación, evidentemente que la calidad de la educación va a ser mejor. Y con respecto a recursos financieros, un parámetro, un indicador que se tiene en cuenta es el que mide el gasto en educación a partir del porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, el subsistema público como el privado, así como también el gasto que ocasiona o que se da por cada alumno en cada subsistema. Entonces, hablábamos de indicadores de cobertura, indicadores de educación primero. Ahora estamos hablando de indicadores de vivienda.
la vivienda constituye un indicador importante de las condiciones de vida de las personas, ya que se trata de un elemento indispensable e imprescindible para que se pueda proteger el ser humano del medio ambiente, por un lado. Por otro lado, para poder preservar sus aspectos de privacidad e higiene, lógico, y cuya ausencia evidentemente que va a deteriorar la calidad de vida. Y hablamos de vivienda, cualquier albergue, fijo o móvil, que ha sido construido o transformado para alojar a las personas en forma permanente o en forma transitoria. O sea, cuando hablamos de indicadores de vivienda, no precisamente estamos hablando de vivienda propia, puede ser una vivienda prestada, alquilada, etcétera, etcétera, pero que tenga aspectos de proteger el medio ambiente, de poder guarecerse del medio ambiente, mantener su privacidad y que ésta sea efectiva para mejorar su calidad de vida. Por supuesto que acá tenemos algunos indicadores que son utilizados con respecto a la vivienda. Las características de la vivienda, de qué material está hecho, de qué distribución o qué dimensiones tiene con respecto al número de ocupantes de esa vivienda. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es el acceso a servicios básicos, agua, luz, ¿verdad? Espacio físico y por supuesto tipos de tenencia de la vivienda. Lógico que va a estar mejor alguien que tiene su vivienda propia donde puede modificar como quiera y que no esté presionado porque en algún momento le quieran desalojar. Entonces, una vivienda, una casa propia, lógico que va a ser mejor que una que no es de ella. Todos estos son los indicadores unidimensionales, cada uno en forma única y exclusiva. Salud, educación y vivienda. Y luego tenemos los indicadores multidimensionales de calidad de vida que nos pretenden dar una idea global de la magnitud de pobreza en un determinado país o región. La definición de pobreza es muy difícil de establecer, pero hoy en día lo que se tiene en cuenta para término pobreza es asociarse esto al infraconsumo y desnutrición. Son los parámetros más tenidos en cuenta a la hora de hablar de definición de pobreza. O sea que el consumismo, cuando está disminuido, cuando uno no puede acceder a la sociedad de consumo, a los consumos básicos, y por supuesto cuando va desnutrido, cuando el grado de desnutrición de una determinada región es elevada, evidentemente que el grado de pobreza va a ser elevado. Y en la desnutrición tenemos un círculo vicioso. Una madre desnutrida hace que el niño, el recién nacido, sea desnutrido. La madre desnutrida ocasiona mortalidad infantil y preescolar elevada. El niño desnutrido va a ser un adulto desnutrido o un adulto con sobrepeso, obesidad y alto riesgo de enfermedades tromboembólicas o enfermedades cardiovasculares hipertensivas. Y una persona desnutrida, un niño que no se alimentó adecuadamente, su desarrollo cognitivo, intelectual, siempre va a estar más disminuida que aquel que en las primeras etapas de la vida tuvo una nutrición adecuada. Por eso hoy en día ya no hablamos, hasta hace unos años se hablaba de la
del cuidado del recién nacido, o sea, las primeras 28 días de vida. Luego eso se extendió, ¿verdad?, al primer año para combatir la desnutrición y la salud del niño hasta el primer año. Y hoy estamos hablando de los primeros 1000 días de vida, o sea, que son los días preponderantes y más importantes en el desarrollo de el futuro ser humano. O sea, perdón, el futuro humano, el adulto. Hoy día se está haciendo un énfasis en pediatría a los primeros 1000 días de vida. Y a partir de ahí, porque se vio que en estos primeros 1000 días, todo lo que implica el desarrollo cognitivo, intelectual, desarrollo neurológico, ocurre en estos primeros 1000 días. Y a partir de ahí, entonces, que tenemos que luchar para mejorar la calidad de vida de ese ser niño en los primeros 1000 días de vida. Y a partir de ahí, entonces, mejorar todo lo que sea la condición de vida de las personas. Un niño que no se nutrió adecuadamente, que estuvo desnutrido en esos primeros 1000 días, vamos a suponer que mejore sus condiciones de vida más adelante en la etapa escolar y llega a la etapa adulta. El grado de desarrollo en la etapa adulta de un ser humano que no tuvo un buen crecimiento, una buena alimentación, un buen grado de nutrición en los primeros 1000 días, jamás va a alcanzar a una persona que tuvo esos primeros 1000 días, un desarrollo y un crecimiento adecuado. Entonces, ahí el grado de competencia y la posibilidad de que vaya más hacia la pobreza que hacia el desarrollo y el crecimiento de esa persona, se vuelca más hacia la pobreza que hacia el desarrollo personal. Por eso es que hoy en día se está insistiendo tanto, como vuelvo a repetir, los primeros 1000 días de vida de los niños. Por supuesto, las precarias condiciones de las viviendas, evidentemente que van a influir en forma desproporcionada en la calidad de vida del ser humano. Y los bajos niveles educacionales, como dijimos, que todos estos son indicadores que nos van a llevar a aumentar o a darnos una percepción de los índices de pobreza. También las malas condiciones sanitarias, evidentemente. Aquel niño que nació con lues con natal, no fue tratado adecuadamente, tuvo una desnutrición calórico-proteica, no tuvo un buen desarrollo neurológico, obviamente que de adulto va a tener una condición sanitaria también endeble y por supuesto eso va a influir negativamente en su calidad de vida y va a llevar más hacia la pobreza que hacia el desarrollo, mejoría de su calidad de vida e incremento de sus ingresos. Y luego en el aparato productivo una inserción inestable. Si es que no tenemos fuente de trabajo y la fuente de trabajo calificada está siendo subvalorada, no se está utilizando en la medida adecuada, lógico que eso va a aumentar el subempleo, los empleos informales y por supuesto va a disminuir la calidad de vida y va a aumentar los índices de pobreza. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos como criterios para hablar de calidad de vida desde el punto de vista de bioética. Con esto que desarrollamos ahora, estamos terminando la unidad 3
que es todo lo que respecta a la bioética desde el inicio de la vida. ¿Alguna pregunta? Así da gusto con ustedes porque entonces o demasiado bien di mi clase y entendieron todos o no entendieron nada y no les importa nada. Porque siempre tiene que haber alguna duda. Pero yo lo que quiero que, como les dije, entendamos los conceptos básicos y a partir de ahí entonces manejarnos para lo que va a ser nuestra profesión. No se olviden ustedes que prácticamente en poco tiempo, en meses, ¿verdad? Vamos a ser colegas, ¿verdad? Ya falta poco. Ya están ustedes pasando ya la mitad de la carrera, ¿verdad? Entonces, tienen que ya cambiar de actitud y proponerse a salir adelante porque todos estos son detalles que el día de mañana vamos a tener que aplicar como profesionales de la salud. En resumen, ahora en esta unidad 3 que estuvimos desarrollando, estamos terminando la bioética de la vida en los inicios. Y ahora vamos a entrar en la ética de la vida humana en su final. O sea que vamos a hablar de bioética con respecto a la edad adulta, la vejez o tercera edad, ética desde el punto de vista del manejo del dolor, ética desde el punto de vista de, vamos a entrar en lo que es la eutanasia, la muerte asistida, etcétera, etcétera, los aspectos éticos de esa, los aspectos éticos de esa etapa de la vida. Vamos a hablar, como les vuelvo a decir, los aspectos éticos, no los aspectos legales. Nosotros, como dijimos ya al comienzo, vamos a hablar de todos los aspectos éticos en lo que respecta ahora, en este punto, al final de la vida. ¿Está bien? Y por último, ¿verdad? La última unidad, vamos a ver los aspectos éticos en la investigación, o sea, cómo manejar la investigación, el manejo y nuestro respeto a los seres vivos, etcétera, etcétera, que es lo que nos queda por desarrollar. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ninguna, doctor. Bueno, entonces, vimos el inicio de la vida, vimos el manejo de la vida, vimos la definición de los conceptos de sexo, género y, como les dije, la cuestión de tendencia sexual. Vimos también los aspectos de la ética en lo que respecta a la genética y ahora terminamos con respecto a la calidad de vida. ¿Está bien? Entonces, en la próxima clase vamos a hablar ya, como les digo, todo lo que respecta al final de la vida. Cuidados paliativos, manejo del dolor, rechazo, tratamiento del suicidio, etcétera, etcétera. Todo eso desde el punto de vista bioético. ¿Alguna consultita? Ninguna, doctor. Gracias. Bueno, entonces, por hoy damos por terminada la clase y nos vemos el próximo jueves. Buenas tardes a todos, ¿sí? Buenas tardes, doctor.